Spain, si nos puedes introducir un poco, es una de las organizaciones, yo creo que de las primeras, ¿no?, de Ethereum en España. De hecho, me consta que Jorge estuvo trabajando incluso con el equipo de Ethereum. Y bueno, no sé si nos puedes introducir un poco tú y también un poco la asociación para que la gente la conozca. Y bueno, pues muchas gracias por el apoyo y por dar esta charla, Auto. Sí, muchas gracias. Pues nada, como decía, Ethereum Meetup Spain lo empieza a organizar Jorge en 2014. Está bastante interesado en Ethereum ya desde el anuncio casi del proyecto en Bitcoin Talk, y se pone en contacto a través del foro de Ethereum, el inicial que hubo con varias personas de Ethereum London, de los distintos hubs que había en ese momento, y ahí empieza a mover por España también el tema de eventos, y yo me uno un poco en 2015 o por ahí, cuando ya un poco antes de que saliera Ethereum, en un meetup que había en Valencia. Ya lo conozco y vamos, desde ahí empezamos a estar en contacto, y luego en la temporada que estuve en Madrid le dimos un poco más de movimiento y empezamos a organizar ya cosas allí en The Cube y distintos eventos, y ya últimamente pues se han ido Ahí coincidimos, me Oscar, acuerdo. Alberto. Exacto, sí, sí. Coincidimos justo en esa parte en The Cube. Pues nada, y muchísimas gracias por todo eso. La verdad es que os invito a que forméis parte de Ethereum Spain. Es uno de los grupos más interesantes, con mucha actividad. Y nada, pues sabéis que Criptoplaza estamos encantados con el acuerdo que tenemos con vosotros. Y nada, pues aprender un montón de esto, porque yo hace falta mucha gente a día de hoy en Ethereum. O sea, yo por lo menos lo veo. De hecho, Francesco nos pedía gente también para su proyecto. Y bueno, yo creo que no hay mucha gente, ¿no? No sé cómo ves tú también eso. Bueno, y aparte yo creo que esto va a ayudar más a que la gente se pueda de alguna manera ir aprendiendo más sobre esta tecnología, pero creo que hay poca gente, ¿no? ¿Otro? Bueno, yo desde mi perspectiva, como he estado más metido en el desarrollo, sí que veo que hay bastante gente y se hacen bastantes eventos y tal. Lo que pasa que tal vez sí puede estar un poco más compacta, que desde fuera no se vea tanto, pero realmente mi percepción es que sí que hay muchísimos eventos y mucha comunidad de programación en Sí, pues Ethereum. a lo mejor hay que ponerlo más en contacto entonces, porque yo sí es verdad que me piden muchas veces gente para proyectos internacionales. Bueno, pues hablaremos para poder de alguna manera también hacer ese puente, porque yo pensaba que había menos gente, o que por lo menos había, pues siempre veo mucha demanda de estos profesionales y no veo tanta gente disponible. O sea, que a lo mejor también hace falta un poco esa conexión, ¿no? Exacto, claro, también hay un poco esas dos vertientes, por la parte más que viene de la comunidad, que se mete a través de bounties y de iniciativas de estas por hackathons y tal, que a lo mejor van por otros circuitos, por así decirlo, y que cuesta más a lo mejor poner en contacto a las empresas que van buscando ese talento, porque no están a lo mejor metidas tanto en este tipo de circuitos o de comunidades. Pero Bueno, sí, pues interesante. no sé si puedes compartir la pantalla por si quieres empezar ya con Sí, la claro. presentación. Vamos a ver. Vale. Un momento, tengo que reiniciar para compartir la pantalla. Vuelvo en un minuto. Bueno, pues nada, vamos a... Como digo, os hemos dejado los enlaces, el Discord también ahí iremos poniendo los equipos, como decía, aunque son técnicos, necesitan siempre de una parte de finanzas. Como vemos aquí, Juan ha ayudado bastante también en también pensar un poco en la parte más financiera, con lo cual, bueno, pues yo creo que hace falta siempre perfiles conjuntos, porque al final también en los casos de uso uno se encuentra un poco buscando esos problemas financieros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos ya... Te Vale. dejo todo, entonces. Muy bien, gracias. A ver cómo va. Que no estoy muy habituado a Zoom. Vale. Muy bien. Pues nada, en principio me presento brevemente. Bueno, ya ha comentado Jesús, he estado con Jorge y otros compañeros organizando el Meetup en los últimos años. Tal vez en los últimos meses menos, porque he estado más centrado en proyectos trabajando para Aragón, y bueno, interesado y trabajando con Ethereum hace bastantes años ya.
En la última etapa me he centrado más en desarrollo de DAOs y dApps, que es un poco la última capa, ya que tiene más contacto el usuario, por así decirlo. Y bueno, también hemos trabajado con unos plazos muy cortos y tal en este tipo de proyectos, entonces se cogea bastante práctica, le veo bastante similitud a lo mejor a un hackathon de eso, que tienes que prototipar rápido, poder testear y moldear rápido y a lo mejor realmente eso, en un hackathon la gestión del tiempo es vital para obtener buenos resultados. Es muy importante planificar bien, por ejemplo, quién va a usar la dApp, una vez que tengamos la idea esta de la dApp o el proyecto que queramos hacer, quiénes van a ser los actores, qué propósitos, de qué forma van a interactuar con la app. Para todo eso poder moldearlo. Entonces mi propuesta es un poco proponer hacerlo por test, que ahora lo vamos a explicar. He preparado aquí un pequeño test y lo vaya a poder empezar muy rápido. Supongo que muchos ya tendréis digamos, instalado vuestro entorno de desarrollo, entonces... si tenéis algún GitHub o algo que podáis compartir... sí, exacto. Ahora voy estaría a ir fenomenal. a la fuente. Entonces, básicamente es eso. Yo lo voy a dejar, pero igualmente también, claro, si alguien viene en un hackathon, conviene como consejo unas semanas antes ir viendo todas las herramientas, el entorno de desarrollo y tal para agilizar también y el hackathon centrarse más en la idea. Entonces, sobre todo, una vez que comienza el hackathon, tampoco nos podemos parar a pulir muchas cosas en la aplicación, a aplicar a lo mejor, muchas veces tendemos a aplicar incluso sobre ingeniería, de querer hacer más cosas que a lo mejor no son tan trascendentes para el espacio de tiempo, lo que se pretende en un hackathon, que es buscar un poco una idea, un problema a solucionar y centrarnos en su esencia, que eso será el proyecto mínimo viable, que es lo que da tiempo, sobre todo en estos hackathon cortos, que creo que, si no me equivoco, Jesús, que duran 48 horas o no sé cuánto. Sí, bueno, en nuestro caso vamos a estar un mes, o sea que va a haber tiempo perfecto. para hacerlo, Perfecto. pero no es el estándar, pero es verdad que, bueno, además sí, vamos a tener un fin de semana final donde es posible que ahí mucha gente tenga que optimizar. Muy bien, muy bien. Vale, pues volviendo al tema de la programación, mi enfoque es un poco eso, tener identificados unos patrones, ser muy resolutivos a la hora de buscar la documentación, porque hay mucha documentación. Ahora vamos a compartir durante la charla bastantes enlaces que son útiles y un poco tener esa resolución, porque realmente hay tantas cosas que es difícil aplicarlo todo y van surgiendo ideas y entonces tienes que tener una serie de recursos más que a lo mejor los conocimientos ya sobre todo lo que hay, porque es casi imposible a la velocidad que avanza, de cómo van saliendo librerías nuevas, contratos, patrones, etc. La idea es que sea una solución rápida y que se pueda moldear muy fácilmente. Por ejemplo, haciendo test unitarios, que es una metodología muy común a nivel profesional en la industria, donde tú vas definiendo una serie de requisitos, planteas el test lo que quieres que haga, esos requisitos, y con frameworks como Truffle te lo pone muy fácil para testear y entonces ir implementando justo en el contrato lo que vas necesitando. Sobre todo eso, que te permite moldear muy bien diferentes actores, diferentes escenarios, tener acceso a cuentas, poder actuar como distintas cuentas rápidamente, hacer como varios actores a la vez, por ejemplo, uno que envía y otro que hace una acción, uno le da un permiso a otro usuario y ese usuario realiza una acción para comprobar que le ha dado el permiso, varias cosas interesantes. Supongo que los que sean programadores están familiarizados ya con los test. Luego de otra parte es sobre todo la parte de frontend, que también se puede agilizar con Vue, con React, con cualquier framework o librerías modernas de desarrollo web, que facilitan mucho. Y luego enfatizar mucho
En la parte de hacer mockups, si no tenemos acceso a lo mejor o no queremos, no tenemos tiempo durante el hackathon o, por ejemplo, a utilizar una librería porque no la tenemos bien documentada, como puede ser IPFS o incluso alguna más compleja que hay por encima, o de Graph o cosas así, podemos simplemente moquear. O sea, creamos, yo muchas veces lo que creo es un objeto en JavaScript y ese objeto es el que le voy metiendo ahí las variables que me interesan y eso lo consumo como una API dentro de mi JavaScript y así moqueo muy rápido sin necesidad de usar librerías externas ni nada. Ahora lo vamos a mostrar, simplemente estoy repasando ahora un poco a modo de introducción. Vale, perdón. Luego el último consejo así enfatizar como a modo de introducción es mucho potencial el trabajo en local. Si nos planteamos en hacer deploys y tal, vamos a perder mucho tiempo. Sí que hay que hacer deploy, pero una vez que ya se tiene el prototipo casi claro, incluso yo diría que, a no ser que la demo requiera a lo mejor interacción por parte de usuarios de la audiencia o lo que sea, ni siquiera sería necesario hacer el deploy. Se trabajaría en local y en la demo podemos, por ejemplo, grabar un vídeo con las acciones, que luego pasa eso mucho, que las demos fallan en el directo por temas de librería, siempre suele pasar. Entonces es muy fácil grabarlo, también, ahora comentaremos alguna herramienta si queréis, pero vamos, hay un montón que ya directamente aplicaciones web online que te permiten hacer vídeos cortos o ya en macOS puedes grabar la pantalla directamente y se pueden hacer pequeñas demostraciones así. Y un poco esto se resumiría en usar todo este concepto que también se aplica mucho a DeFi, que es las piezas Legos, pero en este aspecto más orientada a la programación, que tenemos una serie de librerías, como pueden ser de contratos, por ejemplo, de OpenZeppelin, donde tenemos modelos de todos los contratos más usados, de frameworks como Truffle, que te dan ya toda la parte de testeo, de deployment, de migraciones, como Ganache para tener una blockchain privada. Entonces, todo esto nos ayuda a ponernos en funcionamiento muy rápido. Yo he buscado por GitHub así, por aún agilizar más, un proyecto que fuera un Docker Compose, que llevara todo esto. No está muy actualizado, pero al ser un Docker significa que corre en un contenedor, con lo que no tienes que tener instalado las dependencias, te las instala todas él. Y funciona, porque aunque está un poco más anticuado, pero funciona perfectamente. Y con esto es simplemente clonar el repositorio, instalar la aplicación de Docker, que está para todas las plataformas, y esta aplicación de Docker, y luego correr el comando para lanzar el contenedor y ya lleva el Ganache Clip, el Ganache CLI con todo para una blockchain privada, Truffle Suite, para poder hacer los test de los contratos, migración, etcétera, y además ya corre todos los comandos. Luego comentaré un poco más, vamos a ir revisando más en profundidad. Entonces, pasando un poco a la parte de desarrollo. Disculpar que no haya preparado una presentación, pero el tiempo ha sido apremiado, entonces lo voy comentando. De todas formas, si alguien tiene preguntas, también podemos hacerlo más interactivo mientras vamos comentando. Y luego sí que enseguida vamos a pasar a una parte más dinámica con código y tal. Sobre tips de desarrollo, también, para el programador, es tener a mano las... A ver, mira, lo voy a abrir y vamos entrando a páginas. Tener muy a mano todas las páginas de documentación, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, de Solidity, Kauri, que es muy buena para documentación, Truffle, IPFS, incluso la herramienta Remix, se usa también para testear contratos. Si son contratos así, a ver, se puede hacer completamente en Remix todo el contrato,
hay gente que prefiere hacerlo así si no queréis instalar un entorno de desarrollo tipo Visual Studio Code o Docker o lo que sea. Es una opción, te viene con contratos que puedes interactuar entre ellos, puedes exportarlo a GitHub, también lleva sus tests. Lo que pasa es que aquí se escriben los tests directamente en Solidity, con lo que si no, para los programadores que no sean muy ágiles, escribiendo Solidity a lo mejor les es más sencillo, más asequible hacer los tests con Truffle, que Truffle permiten Solidity también los tests, pero además permiten JavaScript, con lo que se agiliza bastante. Truffle lo que te genera es una serie de comandos o de variables globales que puedes usar para utilizar esa plantilla intermedia que genera él con los contratos, ¿vale? Para interactuar con los contratos, que sería como una API, por así decirlo. Entonces, simplemente requeriríamos el contrato, se inicializa, o sea, se hace un deploy y se inicializa y ya puedes llamar a las funciones, utilizar las cuentas que te da en forma de callback de una función. Vamos, que es muy completo y muy accesible. Vale. Y luego, como herramientas de entorno, para llevar instaladas, por ejemplo, a competiciones de esta de Hackathon, lo que recomiendo mucho es eso. Docker viene muy útil, sobre todo si sabes buscar imágenes Docker, que es muy sencillo. En GitHub, por ejemplo, yo para encontrar esta he buscado en GitHub Docker Truffle, por ejemplo, y una que funcione y tal. Para pruebas de concepto que queremos hacer no nos hace falta nada mucho más profesional ni tirarnos, yo qué sé, perder horas instalando librerías y tal. Podemos tener la mala suerte de que sea un proyecto de GitHub que no funcione, pero en general casi todos suelen ir, y si no buscamos uno que tenga más estrellas o esté más actualizado. Igualmente, si somos programadores y ya tenemos el entorno local con herramientas como con Node y podemos cambiar de versiones fácilmente, ya estamos habituados a trabajar en proyectos, pues también se puede trabajar en local. Para ciertos programadores les puede ser más útil. Entonces, en ese caso, pues venir con las librerías instaladas como Truffle, Create React App, para generar rápidamente. Lo voy a abrir aquí. Creo que sí. A ver, que se ve la pantalla, vale. Pues sería eso. Create React App, que se puede correr directamente con NPX si no queremos instalarla, o Truffle, Ganache CLI si queremos. También está Ganache con la interfaz gráfica para aquellos a lo mejor que no se manejen. También puede venir muy bien porque de una forma visual sería como si tuvieras un Etherscan local. Para poder consultar las transacciones y tal, pero vamos, en general con Truffle Develop, que es la consola interna de Truffle, se puede consultar bastante fácil, incluso en los logs que te va dando, que ahora lo veremos. Voy a ampliar aquí un poco el texto, pero por si acaso no se ve bien. Vale, esto es la consola, lo que ha estado ocurriendo ante las pruebas, y aquí te va diciendo, por ejemplo, lo que cuestan los deploys, toda la información del contrato, o sea que es muy fácil seguirlo. Pero aún así con el Ganas GUI se puede ver todo realmente más visual. Aquí, Ganas. Yo creo que ya será familiar para casi todos los que conocen algo, un poco de desarrollo de Ethereum, pero nunca acabe de más repasarlo. Y ¿qué más? Como servicios para los que pueden ser útil, como he dicho, o sea, que quiero enfatizar en eso de que en esta fase de lo que sería un hackathon, a no ser que tengamos por necesidad de hacer
implementaciones de servicios de terceros y tal, yo lo desaconsejo completamente. O sea, sí que crear eso, mockups, pequeños mockups que un poco devuelvan lo que nos interesa para la demo, y luego ya una vez que si ganamos o el proyecto sigue adelante, ya nos preocupamos en implementarlo, por ejemplo, con IPFS, que nos permite hacer todo el despliegue de frontend de toda la aplicación web, ¿no? Podemos hacerla descentralizada y eso ir actualizándola. Luego podemos contratar un dominio si queremos tenerlo, que sea nuestro dominio propio. O sea, hay muchos usos. También podemos usar The Graph, que nos permite tener como una base de datos en GraphQL alojada en IPFS, que es bastante potente también. Entonces, todas estas son servicios que a la hora de buscar ideas, por ejemplo, si queremos hacer cierto tipo de servicios enfocados a ideas más, a lo mejor, ¿cómo decirlo? A lo mejor las empresas más tradicionales generalmente usan más servidores privados, AWS, Amazon, Azure, de Microsoft, etcétera, pero si queremos ir por la parte más disruptora, por así decirlo, por ejemplo, Uniswap, sabíamos los problemas que tuvo con su frontend al tenerlo alojado en servidores AWS, que no estaba, no se podía usar en ciertos países. Entonces lo que hicieron gente de la comunidad y los mismos de Uniswap, subir distintas versiones a IPFS, con eso vencían, por ejemplo, la censura. O sea, puede tener muchos usos. Y ahora ya está muy avanzado, se puede usar como base de datos, como GraphQL API, y el rendimiento queda muy bueno. Por eso yo creo, a ver, cabe mencionarlo este tipo de servicios porque para llevar a cabo una idea es importante, pero si podemos evitarlo y moquear todo lo que podamos en esta fase de hackathon, pues estaría interesante. Luego hay otros servicios como puede ser Infura, si nuestra DApp necesita consumir muchos datos o nuestros usuarios van a interactuar mucho con la aplicación, van a hacer muchas transacciones o necesitan mirar muchos datos, entonces necesitamos un nodo, una especie de nodo en lo que apoyarnos, porque mantener una persona, un nodo o un equipo bastante costoso y complejo para este tipo de dApps, porque tienen que dar un buen rendimiento y tal. Entonces Infura en ese aspecto tiene una versión gratuita que tiene bastante límite, muy fácil también para ponerlo en marcha. Simplemente te creas la cuenta, te dan una API key y luego con Truffle se instala una librería que es el Truffle HT Wallet y ya conecta con Infura poniéndole la API. Pero volvemos a lo mismo. Para lo que compré en un hackathon, a lo mejor no es lo más adecuado de implementar Infura, porque al final se pierde tiempo que se puede estar desarrollando más en esa idea que funcione mejor, o las características que tenga la DApp, el MVP. Y por último, bueno, Threebox creo que no lo había comentado. Threebox es una herramienta que estuvimos trabajando los últimos meses nosotros con ella, mi equipo de desarrollo. También va un poco en eso que decíamos, piezas Lego, por ejemplo. Aquí lo que te genera Threebox es una nube de datos de usuario que es respetuosa con la privacidad, donde el usuario controla lo que comparte, etcétera, y está todo interconectado, con lo que tú puedes tener un usuario en Threebox y usarlo en distintas dApps, como pueden ser, yo qué sé, por ejemplo, en app de Aragon o MetaMask, y luego en otra dApp que programa una persona y podría compartir ahí, que muchas veces
nos mareamos mucho tenemos una idea de una DApp que es una idea interesante y tal, pero perdemos a lo mejor mucho tiempo pensando, es que cómo voy a manejar los datos de la gente, cómo van a interactuar en ellos, entre ellos los usuarios o cosas así. Si tengo que meter temas de reputación, yo qué sé. Entonces, Threebox te da una solución muy buena, donde tienes perfiles con todo, una serie de beneficios, mensajería, con chat, foros. Por ejemplo, nosotros la utilizamos para, teníamos contenidos a lo mejor que eran bounties, y en las bounties les pusimos como mensajes threads, como tipo un foro, y usábamos Threebox, muy fácil para usar. Entonces, a lo mejor en el hackathon interesa más ir a la esencia, al núcleo de lo que es el contrato, las particularidades que va a tener más a nivel de diseño y la programación. Luego, hombre, si dura un mes, sí que podría dar tiempo a implementar esto, que ya veis que es muy, muy sencillo, tiene funciones GetSet, funciona muy bien. Esta gente además están haciendo un protocolo sobre este producto que creo que se llama Ceramic Protocol, que es aún para descentralizarlo más, que no dependa de Threebox, que ya sea completamente como una librería, un protocolo descentralizado. Vale. ¿Qué más? Vale. Entonces ahora iríamos un poco a entrar a las pruebas y la implementación, ¿vale? Vale, vamos a empezar con la imagen esta de GitHub que genere, que os he comentado. Esta Drizzle. Vale, la puedo pasar por el chat, ¿no? A ver, Sí, puede pasarla si quieres. que no estoy muy bien. Vale, aquí chat. Vale. Aquí lo tenemos. Entonces, como veis, no es demasiado actualizada, es de hace más de un año, pero vamos, yo la bajaba y funcionaba la primera, o sea que sin problema. Esto básicamente es hacer un git clone. Aquí podemos, le voy a dar un poco de zoom a la página, por si acaso no se ve bien. Aquí copiamos lo que es la URL del proyecto. Nos vamos a una consola, a una terminal, y hacemos un git clone y la página que hemos copiado. Vale, yo ya lo he hecho. Nos clona tal cual el proyecto, ¿vale? Yo he hecho un pequeño cambio aquí en un archivo. Simplemente le he metido en el Docker, en el archivo del Docker, en vez de npm start para que arranque el frontend, le he metido truffle develop para que arranque la consola de truffle. Pero vamos, se puede borrar. Era una prueba que estaba haciendo. Por si queremos trabajar en truffle, pero que ya veis que esto hace los tests, compila, lo hace todo. Simplemente el único comando que hay que ya viene preparado, no sé quién lo ha hecho, pero la verdad que se lo ha currado. Solo tendríamos que hacer es /dev build para construir las imágenes, .sh, perdón. Con esto nos construye las imágenes de Docker, ¿vale? Que simplemente lo que hace es llamar al Docker Compose con la tarea build. El Docker Compose lo tenemos aquí. Entonces le da ahí, descarga las imágenes que necesita y las dependencias, lo hace todo en un momento. Y luego tendríamos el otro script que es devrun, que lo que hace es lanzar el contenedor de desarrollo, nos lanza los tests, compila, lo hace todo. Entonces es muy fácil estar trabajando, por ejemplo,
en un archivo en la carpeta contracts, que te viene ya la carpeta contracts de Trafall, está trabajando ahí nuestro contrato y luego en el test abrir su archivo correspondiente de ese contrato. A ver qué. Si tenemos aquí, incluso se pueden abrir a la vez. Vale, ya estaría el dev build y ahora haríamos dev /devrun.sh y ahí empieza a cargarnos servicios. El Ganas CLI con todas sus cuentas. Ahora mismo tenemos aquí, nos da un par de cuentas, pero podríamos sacar más con el Truffle Develop. No sacaría todas. Entonces estas cuentas podemos coger una o las dos si queremos interactuar luego en el frontend con la app. Sería simplemente esas cuentas, coger la clave privada e irnos aquí al MetaMask, en el Chrome o en el Brave. Y bueno, ya sabéis, importarla, import account, se pone ahí la private key, que además en este proyecto ya vienen aquí, como son cuentas de prueba, te vienen todas dentro de la carpeta Ganas, tenemos aquí las dos private key de esas dos claves. Veis, y aquí, como he puesto el Truffle Develop, me saca 9 cuentas más. Todas esas con 9.000. Es muy fácil también configurar Ganas, por eso yo siempre os digo eso, tener abierta la documentación, así en un momento dado, pues miráis qué parámetro o qué opción se le metía a Ganas para que, yo que sé, que me diera 9.000 de ICEN. ¿Vale? Y luego rápidamente, pues aquí, como están todos los comandos en el Docker, se puede cambiar que Ganas, ponerle la configuración para que, no sé, para el saldo que tengan las cuentas o lo que sea. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, estaba... Vale, entonces ya tendríamos un poco esto lanzado, ¿vale? Como vemos aquí arriba, nos ha pasado el test. Esto igual, en el Docker podemos quitar todos los comandos directamente. Podríamos quitar todos estos comandos y dejar solo el Truffle Compile and Truffle Test. Y así solo estaríamos pasando test. Esto lo dejamos reservado. ¿Vale? Si hacemos un cambio como aquí, guardamos, como está ya Git inicializado en este proyecto, nos va a dar aquí la diferencia de versión. ¿Veis? Como que hemos borrado esto. Entonces podríamos aquí fácilmente decirle revert esos cambios para volver atrás, o es muy sencillo volver atrás, y también si hacemos cambios nosotros ir haciendo git commit para que se queden versionados. Eso sí que ayuda mucho también en Hackathon, para que luego surja un problema de última hora, tal, no cuesta nada versionarlo en un minuto, git commit, tal, cuando hace una serie de cambios. Y te da un poco una red de seguridad, que luego perdemos mucha hora, a lo mejor es que no sabíamos que habíamos cambiado, tal, con el control de versiones enseguida lo ves. Vale. Entonces, ahora por ejemplo, si cerramos esto con control C, cerramos el Docker, los contenedores, y volvemos a abrirlo, solo nos pasaría el test. Ahora lo que pasa es que se está cerrando todo. ¿Vale? Y con esto además quiero también recalcar de que yo sí que tengo Node.js instalado y tal, pero no daría falta tener ninguna librería instalada local, sino que todo te lo trae el Docker, ¿vale? Solo tendrías que tener la aplicación de Docker. ¿Vale? Entonces aquí le hemos pasado test y automáticamente pasa los test y ya lo tenemos listo. Podríamos estar añadiendo test y ir pasando test. De hecho, hay un comando con Truffle que puedes, con Docker, perdón, para que directamente
pase el test y salga sin que tengas que hacer control C. Vale. Entonces, volviendo a cómo sería la implementación una vez que ya tenemos el entorno cargado. Vamos a ir rapidito. Aquí tendríamos el contrato, es uno de prueba muy simple, ¿vale? Lleva una variable y una función que es set, que se le pasa un parámetro X y lo que hace es modificar la variable maestrina al X. Entonces, ¿cómo hacemos el test de esa función? Lo primero eso sería definir un poco las historias de usuario, entre comillas, o los requisitos de la aplicación. Entonces, por ejemplo, siempre comenzamos llamando al deploy al nombre del contrato deploy, para que Truffle, que ha hecho el migrate antes, ha migrado el contrato, está en la blockchain de prueba y ya lo podemos instanciar, por así decirlo. Y una vez que ya tenemos la instancia, esto sería la instancia, MyStreamStore, ya podemos llamar a sus funciones como si estuviéramos interactuando directamente con el smart contract y pasándole el parámetro que tiene, que en este caso sería un parámetro la X. Y lo que te da Truffle también es siempre te da dos parámetros. El segundo parámetro está en todas las funciones y es para que pongas la cuenta de origen, ¿vale? Entonces, si queremos usar más cuentas, esto realmente, esto accounts es un array que tiene un montón de cuentas. Entonces, nosotros podríamos definir aquí un array y queremos cuenta 1, cuenta 2 o yo qué sé. Imaginaros, yo en el trabajo le solíamos poner como los nombres de los actores de la aplicación. Por ejemplo, imaginaros uno que es el content creator, a lo mejor en una idea de, yo qué sé, de creación de contenido. Otro que sería el sponsor. ¿Vale? Entonces ya le puedes ir dando directamente los distintos nombres y luego eso simplemente le dices que eso sea accounts y con lo que te va a coger 4 cuentas de accounts. Entonces aquí si quisieras hacer esta función, imaginaros que aquí el sponsor lo que quiere hacer una función que sea pagar un sponsor, lo que sea. Aunque eso, ¿cómo sería? O contratar, por ejemplo, y le pasáramos un address, yo qué sé, igual, public. A lo mejor aquí ya le pasaríamos un control de ACL, de permisos, para que fueran limitados los accesos. Ya un poco sería ir construyendo sobre esto. Pues poco a poco vamos escribiendo test e iterando. Conforme cada idea que queramos implementar, hacemos la función y metemos su test. Cambiamos a lo mejor el ámbito para meterle un control de accesos, haríamos el test. ¿Vale? Y luego aquí podríamos poner ya lo que quisiéramos. Aquí de momento no vamos a poner nada. Y aquí le podríamos decir, por ejemplo, que en este test, o hacer un test nuevo. ¿Vale? Para hacer el test siempre comenzamos así, poniendo it, aunque se pueden usar, estos no son los test basados en Mocha, pero se pueden usar también Chai o otro tipo de lenguaje de testeo que es más fácil escribir los tests, simplemente cambia eso, en que son más expresivos a la hora de cómo, pero vamos, el it, siempre, todos los tests, la convención es crear primero un archivo JavaScript por test con el nombre de contrato, el mismo nombre, que sea .javascript, por cada contrato. Quiere decir, si tenemos varios contratos, lo ideal sería testear cada contrato. Hay algunos tipos de contratos que son excepciones, como pueden ser intermedios o librería y tal, pero bueno, igual se puede testear. Y luego básicamente siempre sería importar el contrato, importar si tiene alguna dependencia más, también podríamos importarla aquí de otros contratos o lo que sea. Y luego sobre ese contrato, siempre llamarlo así contract, que esto sería como el describe en los test normales de JavaScript o de otros lenguajes. En Truffle se llama contract.
Y aquí dentro lo que hace es un entorno, digamos, limpio y aislado. Cada vez que se corre el contrato, que se ejecuta, lo hace en un entorno limpio. Aquí, como hemos dicho, podemos ir creando variables que necesitemos y estos serían los tests, it, los casos. Entonces, vamos a describir, por ejemplo, un test, un caso sería it should hire a candidate, por poner un ejemplo. El hecho de si la ponemos asíncrona o no, generalmente se ponen asíncronas si vas a hacer llamadas al contrato, porque vamos a usar await. ¿Vale? Si no se va a usar ninguna await, no se va a usar, pero generalmente sí que se pone. Entonces, aquí lo que pasa es que a lo mejor tenemos esto, está ya deployado el contrato, o sea, desplegado, perdón. Entonces nos interesaría meterlo a un hook. Que aquí voy a introducir los hooks, ¿vale? Init, deploy contract, por ejemplo. O no hace falta ponerle realmente al hook el título o la descripción, pero se le puede poner. Pues para que si luego falla te diga en qué parte ha fallado. En before is, deploy contract. Entonces aquí básicamente eso. Pasaríamos esto que hace el despliegue del contrato aquí al before it. Y ya estaría. Y ahora cada vez que llegue a un it, a un caso de test, va a ejecutar primero el before it. Para que esté disponible en MyString Store. Entonces también, como estamos, si os fijáis que sale un poco más clarito, esto también es una cosa que es importante, estar atento al linting y tal. Esto es que no está siendo usada la variable, entonces nos interesa definirla primero. A ver, perdón. Están preguntando... Vale, ok. Este es por el chat. Vale, entonces definiríamos MyString Store fuera del contrato y aquí simplemente la inicializaríamos. Vamos a dejarlo con LED para que no sea constante y ya estaría. Ahora ya sí que la podemos llamar MyString Store. Ya lo podríamos llamar desde aquí, no hace falta que llamemos una vez en cada uso, sino simplemente llamar a la función que queremos testear. En un momento ya tenemos aquí un espacio libre. Entonces, ¿qué función queríamos testear? Hire. Y le pasamos un address. Aquí en este caso le podríamos pasar un address de estos que tenemos aquí para hacer la prueba. Y ya estaría. Y aquí a lo mejor en vez de accounts 0, pues vamos a decirle que sea desde el sponsor. Pues aquí, from sponsor. Vale. Un poco ya estaría. Entonces ahora ya sería otra vez hacer el run o hacer el test. Y un poco así sería ir implementando. Sobre todo lo ideal es escribir el test antes de... A ver, parece que no. No me ha cogido el test. No sé si lo mismo tendría que hacer el build primero o directamente, no sé. Vale, y básicamente es eso, ir escribiendo casos de testing. Entonces, una vez que ya tenemos varios casos de testing, simplemente las funciones que hemos pasado, estos campos se convertirían en variables que van a venir de React, por ejemplo, de un formulario, por ejemplo, un input de un usuario que sea el address, y en el front a lo mejor es de Web3 accounts, que nos da MetaMask en el frontend, ¿vale? O sea, que sería reciclar los tests que ya hemos escrito, que nos da un poco como la documentación de funciones que tiene nuestra DApp y pasarlo a la parte de frontend, ¿vale? Que aquí en este caso
en esta imagen de Docker está en la carpeta client, src o source, y aquí tenemos el index.js, que ya es que te viene todo ya un poco para prototipar rápido. Ya inicializa la aplicación de React, está creado con Create React App, que es lo típico para crear aplicaciones React. Tiene aquí su package JSON, también lleva un comando que lo ponía en el README, que puedes hacer en npm install sh por si cambias dependencias que te las actualice en el Docker. O sea, aquí te viene un poco ya veis que es corto realmente el README este. O sea, es muy fácil. Volviendo al index.js, aquí nos inicializa el Drizzle, que el Drizzle es como un store, un almacén para interactuar con el Smart Contract, ¿vale? Sería un poco lo equivalente a sí, como un store de React Hooks o así. Básicamente ya te viene preconfigurado para conectar con el nodo de Ganache. Aquí te importa tu contrato, importa el JSON, que es la interfaz, ¿vale? El ABI que se conoce, la interfaz. Y aquí ya te carga el store dentro de la aplicación. Entonces, esto ya estaría un poco preconfigurado para trabajar rápido y luego en la aplicación ya simplemente tenemos nuestro estado, donde se suscribe a la aplicación. Sí que está un poco más anticuado porque ahora ya en React, en los que avanza muy rápido, ahora no se usan tanto clases, sino se suele usar más funcional, se usa todo con hooks, por ejemplo, ya no se usa component in mount, no se usan estos hooks. Pero bueno, podemos usarlo y ya, una vez que ya tengamos el hackathon, si la idea sigue adelante, se actualiza rápidamente a React con hooks. Hay incluso programas que te lo hacen automatizado prácticamente. Y aquí tendríamos nuestras funciones ya para implementar, ¿vale? Read string, ¿vale? Y el set string. Esto luego lo tendríamos que definir cada función de estas aparte, que va a ser un poco lo que va a hacer la parte de JavaScript para interactuar con el Smart Contract, que esto lo hace a través de, a ver si lo puedo poner así mejor, a través del contrato que instancia, como habíamos hecho en los tests, también Drizzle te instancia el contrato y lo único que la forma de llamarlo es así, contracts.methods. Si os recordáis en el test directamente lo podíamos así, el nombre del método o de la variable, por ejemplo, en este caso para acceder a la variable myString, sería myString directamente así, o como mucho call, si es algunas funciones necesitan usar call, pero vamos. Y poco más. Esto lo guarda ya en un store intermedio, o sea, lo guarda, digamos, en el local storage del navegador, con lo que se queda un poco cacheado, o en el state. Y ya está. Y luego puedes llamar a la función que sea el set, que era en el otro, en el set string. Era la que usa para llamar al set. Read string, perdón, la otra era set string. Aquí lo tenemos contra método set, ¿vale? Igual que está en Drizzle para verlo rápidamente, tenemos aquí un tutorial muy rápido que realmente lo había descartado antes de la charla, pero si me comenta Jesús que va a durar un mes, realmente da tiempo a hacerlo, aunque es de 2018, pero se puede hacer con este contenedor. Sí, yo creo que, bueno, vamos a tener tiempo, o sea que bueno, la idea Vale, es perfecto. Pues lo ir voy a poco a pasar poco también. introduciendo todo eso. Sí.
Bueno, nos quedan ya los últimos 5 minutos, lo digo por Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna vale, cosa. perfecto. La verdad es que estas cosas, yo soy en mi época, yo ya llevo tiempo programando bastante tiempo. Había una cosa que se llama Pair Programming, o programación en parejas. Yo creo que estas cosas a veces es mejor irlas viendo conjuntamente con gente y de esas cosas. Yo creo que instalar entornos, la verdad es que a mí me resultó bastante complicado. Cuando fue en Hackmoney, la verdad es que es complicado el entorno en general de Ethereum. La verdad es que, pues, por eso lo que decías tú de coger ya algo que tiene ya con todo como si dijéramos empaquetado. Claro, con esto prácticamente sí que está la parte de Solidity, que es un poco más compleja porque tienes que estar mirando con documentación o librerías de contratos como los de OpenZeppelin o así, o está familiarizado, pero la parte realmente de frontend es muy JavaScript, entonces se simplifica bastante y sobre todo a la hora de ponerse a trabajar rápido. Sí. Bastante, aquí tú decías, había una parte donde yo creo que yo supongo que tienes mucha experiencia, que hablabas un poco de trabajar con mockups. Bueno, realmente aquí, bueno, el objetivo un poco que tenemos en el hackathon es de alguna manera cacharrear con los protocolos de DeFi. Entonces, yo creo que a veces, o sea, en este caso, yo creo que sería bueno que utilizarais, como si dijéramos, entornos ya descargados de proyectos, porque generalmente viene muy bien vienen con muchos ejemplos y uno puede trastear bastante y construir sobre esos ejemplos. Claro. Yo lo que me resultaba más complicado luego era mezclar dos proyectos. Eso ya es lo que me resultó más complicado luego cuando quise integrar dos protocolos diferentes. Pero sí que me encontré con que más o menos los proyectos suelen tener pues lo que tú bajabas un poco como imágenes que razonablemente funcionan si te las descargas. Pero bueno, otra pregunta que te iba a hacer ya para acabar. Entiendo que en torno a Linux, o sea, porque es verdad que, bueno, también es verdad que, por ejemplo, que ha hecho Remix. Remix yo creo que es una forma muy fácil de comenzar. A mí me gusta mucho. Yo creo que probablemente sea para los ejemplos, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Aunque el problema que tienes que luego integrar librerías en Remix es complicado. Sí, sobre todo Remix tiene la limitación de que lo tienes que testear todo en Solidity y tal, pero bueno, si le coges, si está familiarizado, te gusta Solidity, es una herramienta que está muy bien porque no hay que instalar nada, puedes exportar a GitHub, está muy bien. Y luego lo que comentabas también del tema de Mocha, Jesús, se puede mirar desde otro enfoque, que es haciendo uso de librerías como Rimble de Consensus o Aragon UI, que te dan unas librerías de componentes ya Sí, prehechos, donde es de muy hecho, fácil. había un proyecto que hicieron en el Hackathon Online que era un poco Sí. una especie de imagen de 4 o 5 protocolos. No sé si nos dará tiempo a hacerlo, pero sobre todo de los 4 que tenemos, porque eso es verdad que simplifica mucho. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por todos los consejos. Yo creo que hay muchos tips muy interesantes porque además, bueno, aquí estamos en DeFi Madrid, pero muchas de las cosas que haremos será competir en hackathons internacionales. O sea que para eso muchas veces sí que son fines de semana que te vas a un sitio y estás el fin de semana, tal y como decías tú, ahí casi con la pizza. Sí. Noches, yo he estado, me acuerdo que el último en Denver, bueno, el equipo, yo estaba con el equipo, aunque luego ya me retiré un poquito antes, pero la gente se quedó toda la noche sin dormir para presentarlo el día siguiente. O sea que ahí tampoco te da mucho tiempo. Ahí tienes que hacer muchos tips para poder de alguna manera centrarte en lo importante. O sea que, bueno, pues tenemos ya también a